les tiende la mano y perdona su error. Iglesia, despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa noche, y amigos que nos ven a través de estos medios de comunicación. Siempre es bueno estar listos para el estudio en esta tarde, y a la vez mi oración es que usted pueda recibir palabra del Señor. Recuerde que a los que no son cristianos y nos ven, nosotros usamos la palabra de Dios. O sea, me refiero que si no asiste a ninguna iglesia, toda la consejería que yo doy, la doy a través de la palabra de Dios. ¿Amén? Así de que en esta tarde vamos a empezar y vamos a orar antes de iniciar. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a todos mis amigos, hermanos que nos ven a través de estos medios de comunicación. Pido que tu bendición esté sobre cada uno de nosotros y que a través de estas pláticas, conferencias, consejos bíblicos, Señor, que podamos nosotros tener matrimonios saludables, Señor, en todo momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Una de las cosas, voy a hablarle de dos cosas en esta noche si el tiempo amerita. Número uno, hablar acerca de lo que es amar, y segundo, lo que es un liderazgo dentro de un hogar. Solo dos van de la mano. Quería también, antes de empezar, decirle que yo le mencioné hace un tiempo atrás que cuando mi hijo estaba en la escuela superior, la high school, me gustaba ir a recogerlo. Toda oportunidad que tenía lo hacía. Y en el camino, pues como había tráfico, tenía la oportunidad de conversar con él. Más de una ocasión conversé con él acerca de lo que es la vida, etcétera, lo que es el matrimonio. Ojalá se haya grabado algunas pláticas que tuve con él. Pero una de las que le mencioné fue la siguiente. Le dije, para que un matrimonio también, le dije a él, pueda la persona mantenerse, hay ciertos ingredientes necesarios, le dije, y uno de ellos es aprender a amarse a sí mismo, le dije. Si no te aprendes a amar a ti mismo, a veces cometes un error, le digo. Pero aprendiéndote a amar a ti mismo, vas a aprender que puedes llegar a amar a otra persona también. O sea, amarse a sí mismo es pensar las cosas antes de hacerlas. A veces uno por instinto actúa muchas veces, sea en enojo, sea en diferentes formas. Entonces le dije, tienes que aprender a amarte a ti mismo también, para poder amar a otra persona. Porque es difícil poder decir, pues yo amo a esta persona si uno no se ama a sí mismo. Le dije, especialmente con tanta tentación, tanta situación que se presta, en un segundo la mente le puede cambiar y la vida le puede cambiar a uno por completo. ¿Okay? Entonces, desde el principio Dios creó dos seres completamente diferentes, le he dicho. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 22-23 en adelante, habla acerca de la creación del hombre y de la mujer. Desde el momento que crea primeramente al hombre, le da todas las facultades que él necesita. Segundamente, dice que lo vio solo, por lo tanto decidió hacerle una ayuda. Recuerde, es una ayuda, no es un patrón que le dio, no es una capataza que le dio. Simplemente la Biblia habla en términos concretos y dice una ayuda idónea. Una ayuda idónea es una compañera para que esté con él. Entonces a él le corresponde primeramente llevar lo que es, diríamos, el liderazgo dentro del hogar como patriarca, y la esposa, de acuerdo al término bíblico, a la enseñanza de la palabra de Dios, su función era tener hijos y criarlos. Esa era su función. Por supuesto que hemos evolucionado, pero no significa que la palabra de Dios se quedó anticuada, no, ha dado los principios. Si usted cree que puede mantener un hogar, criando los hijos, enseñándoles modales, etcétera, todo lo que sea necesario, y puede trabajar, entonces puede hacerlo. Lo que sucede es que ha habido un descuido dentro del hogar, ha habido un desbalance, y entendemos que en este país es necesario que los dos tienen que trabajar, le he mencionado, para poder lograr sostener un hogar. Lo entendemos, pero la primera enseñanza que nos da la palabra del Señor, que el hombre, cuando le dijo, con el sudor de tu frente
comerás todos los días de tu vida, porque del polvo venimos, dice, y al polvo regresaremos otra vez. A él se le encomendó la protección del hogar, a él se le encomendó el traer el alimento al hogar, a él se le encargó asegurarse de cubrir las necesidades del hogar. Ahora bien, como le digo, debido al alto costo de vida, algunas veces la mujer tiene que salir a buscar un trabajo también para ayudar al sustento del hogar. No estamos nada en contra de eso, entendemos la situación económica, pero la Biblia también enfatiza la importancia de que la dama debe de mantener siempre el cuidado de los hijos. No estoy diciendo tampoco por otra parte que el hombre debe descuidarse, debe decir, ok, yo ya cumplí con mi responsabilidad, yo ya traje el dinero a la casa, etcétera, a ver qué hacen, y yo me siento al sillón y a ver que el mundo, como dicen, se ruede, se acabe, a mí no me interesa, yo estoy muy cómodo donde estoy. No, es un trabajo de equipo también, es un trabajo, una responsabilidad que tenemos nosotros, los varones también, que sacar adelante y ayudar a la esposa en todo lo que sea necesario también. Entonces, claramente la Biblia nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 25, dice, el que ama a su esposa como a su propio cuerpo. ¿Ok? Entonces, ahí nos habla acerca de lo que es la importancia de amar. Amar sin fronteras, podemos hablar sin esperar algo a cambio. El amor se da gratuitamente porque hay un nacer en el corazón de la persona para hacerlo. Ok, ya entendiendo la responsabilidad, lo que debemos de hacer, tanto el hombre como la mujer, como le decía, la importancia es saber acerca de lo que nosotros tenemos que hacer y lo que tenemos que determinar en nuestros hogares para que un hogar funcione. Lo que sucede en nuestro tiempo es que el hogar en algunas ocasiones no funciona, y la razón por la cual no funciona es porque los roles dentro del hogar no están bien marcados. Por ejemplo, puede que sea que es la mujer la que manda en el hogar, eso se llama matriarcado, y no es el propósito ni es la enseñanza bíblica. Por eso Dios estableció los roles para cada uno, y la mujer no le corresponde el liderazgo dentro del hogar. Ahora, lo que sucede es que cuando una mujer es manipuladora, entonces puede llegar a controlar un hogar, y lo que bíblicamente, recuerda, desde el punto de vista bíblico, es un hogar que va a fracasar tarde que temprano. Si llevando el hombre el liderazgo, algunas ocasiones también se tiende a equivocar, cuánto no más cuando no se respeta lo que es el término bíblico y lo que dice la palabra del Señor. Okay. Entonces, amarse los unos a los otros es algo muy importante, no solo en el amor fraternal que debe existir siempre, el amor, el respeto del uno al otro, como el amor eros, que se conoce también, que es la procreación de los hijos. ¿Ve? Por eso, una vez más, regreso, Dios estableció 2 puntos. Le dijo a la mujer que ella iba a fructificar, ella iba a llenar la tierra. ¿Ves? Por eso es de que no existe, por eso es que la Biblia no aprueba en ningún punto lo que es el matrimonio entre 2 mujeres y 2 hombres, porque es inmoral. Y segundo, también porque incluyen varias cosas, es pecado, es inmoral, y sobre todo que no se pueden reproducir. 2 hombres no pueden reproducir una vida, ni 2 mujeres tampoco. Están quebrando el término bíblico, la palabra de Dios, por esa razón. ¿Okay? Entonces, una vez más, los roles están bien distribuidos, y Dios, que es sabio, le dio a cada uno una responsabilidad. Al llevar a cabo esa responsabilidad de acuerdo al término bíblico, por eso les dije que hablar de 2 cosas, lo que es el amor y liderazgo. Eso quiero que me sigan esta conversación. Entonces, al cada uno saber lo que le corresponde hacer dentro del hogar, es como los hogares muchas veces funcionan mejor. ¿Ve? Cuando se sabe que no solamente el hombre tiene la responsabilidad de traer el dinero, de proveer, pero también tiene responsabilidad de la crianza de los hijos. Cuando vamos a la iglesia o el estudio, lo que sea, todos tenemos que participar. Recuerde que durante los niños van creciendo, siempre va a existir a ver quién manda en la casa. Les va a doler una muela, les va a doler el pelo, les va a doler una pestaña, les va a doler cualquier cosa como pretexto para no ir a la iglesia. Nosotros como padres
tenemos que tomar la responsabilidad y el liderazgo dentro de la casa y decirles, no, tenemos que ir, porque si uno va, tenemos que ir todos, ¿ve? Y lo que sucede es que cuando se quiebra eso, lo que pasa es que más adelante esa vida se vuelve a repetir otra vez. En otras palabras, nuestros hijos vienen a repetir la historia que vieron dentro del hogar. Y al ver la historia que vieron dentro del hogar, lo repiten ellos. Por eso la palabra de Dios nos enseña en el libro de Proverbios que hay que instruir. Instruir es ser un espejo también para los hijos, es enseñarles, es que nosotros somos el ejemplo para ellos. Y cuando ellos ven en el hogar el balance, que hay un amor sincero, que hay un amor puro del uno al otro, ellos empiezan a ver que un matrimonio así debe de funcionar. Cuando ven que los roles están bien marcados, donde se ve que el hombre es el que manda, el que tiene liderazgo, el que dirige el hogar, entonces los hijos ven eso también y ese patrón se repite. Pero si lo ven al revés, por ejemplo, donde están los gritos, donde está la manipulación de parte de la mujer hacia el hombre, etcétera, entonces ellos se dan cuenta cómo está funcionando el hogar y una vez más vuelven y repiten ellos ese mismo sistema allá afuera. Por eso es muy importante para todos conocer y establecer cuáles son el propósito por el cual no solamente se unen dos vidas, pero conocer las responsabilidades dentro del hogar. Entonces, cuando nos damos cuenta que nuestra vida está bien marcada como debe de ser, pero una vez más, el descuido de muchos de nosotros dentro del hogar es que permite que haya fracasos a la misma vez también. Cuando nosotros hacemos todo lo posible, el esfuerzo grande de mantener nuestra responsabilidad en el hogar, entonces nos vamos a dar cuenta de que es necesario que nuestros hijos también empiecen a tomar ese ejemplo. Cuando ellos se vayan, formen su hogar, van a seguir siempre el mismo ejemplo de nosotros. Así es de que yo le mencionaba más de una ocasión, nuestros hijos se irán de nuestra casa, le he dicho, y se llevan una maleta que usted y yo nunca la vamos a ver. Esa aquella maleta donde ellos formaron su vida, formaron sus recuerdos, vieron los principios, la educación, el respeto, el liderazgo, todo eso se lo van a llevar ellos en esa maleta y van a hacer su propio hogar. Y allá cuando estén en su casa van a abrir ellos esa maleta invisible y de ahí van a sacar ellos para poder formar un hogar. ¿Ve? Entonces cuando ellos no ven esa base sólida dentro del hogar, lo que sucede es de que van rumbo al fracaso también ellos. ¿Por qué? Porque no hubo un buen ejemplo dentro del hogar, no hubo unas bases dentro del hogar, no hubo lo que ellos necesitaban ver cuando estaban creciendo. Entonces todo eso empieza a afectarles en su vida y el día de mañana nosotros también vamos a cosechar lo que se sembró dentro del hogar. ¿Ve? Por eso es de que yo le dije y le mencioné más de una ocasión de que mi padre fue alcohólico y yo dije, yo no quiero ser alcohólico. Yo, una decisión personal, darme cuenta el estilo de vida que se llevaba. Entonces algunos hijos o hijas probablemente van a decir, yo vi el liderazgo en mi casa, o sea, yo vi que la que mandaba era mi mamá, la que manipulaba era mi mamá, la que gritaba era mi mamá, la que hacía todo a su antojo era mi mamá. Y algunas mujeres pueden llegar a decir, yo no quiero ser igual a mi mamá, yo quiero formar mi hogar como debe de ser, algunas ocasiones. Pero otras ocasiones lo que sucede es como en mi caso, o sea, así como mi padre era alcohólico, yo estaba como diciendo destinado a ser alcohólico también, debido a ese ejemplo que se me dio en el hogar. Pero yo decidí tomar otro camino. De igualmente, cuando un hogar ha fracasado en esa área, seguramente que los hijos van junto al fracaso también, porque vienen a ser la réplica de lo que se ha estado viviendo por muchos años bajo un techo. Recuerde que las cuatro ventanas, las cuatro paredes, como dijo alguien, están observando todo el tiempo. Y nuestros hijos no los podemos engañar. Ellos saben quién manda en el hogar. Ellos saben quién es el que tiene la última palabra. Ellos saben quién es el que sabe manipular en el hogar. Ellos saben quién es la persona que más habla en el hogar. Ellos se dan cuenta de todo, pero simplemente no dicen nada. Lo tienen todo guardado, todo reservado. Que a su tiempo, en alguna ocasión, lo van a sacar a la luz y se van a desahogar. Cuando usted o yo querramos darle un consejo a ellos,
cómo deben de formar su hogar, entonces nos vamos a dar cuenta que nosotros fracasamos, porque nos van a decir, como dicen, sus verdades, nos van a decir nuestras verdades. Y nos van a decir cómo tú te atreves a decir, o cómo tú te atreves a hablarme, o cómo tú te atreves a querer darme un consejo cuando tú no hiciste lo que tú me estás diciendo. Así de que tenemos que tener mucho cuidado qué tipo de ejemplo estamos dando y qué legado vamos a dejar a nuestros hijos cuando el día de mañana ellos empiecen a formar su hogar. Entonces, cuando se habla de amor, se habla también de un sacrificio, donde tenemos que negarnos muchas cosas nosotros, donde tenemos que aprender a doblegarnos muchas veces también, y donde tenemos que aprender a comprender la situación del hogar o de la esposa o de los hijos. Entonces, cuando se ama, se sacrifica, uno sacrifica lo más que uno puede por poderlo hacer. Yo no sé si a usted le pasó, pero de alguna ocasión, por ejemplo, en otros países nos compran, en aquel entonces, ¿se acuerdan? Esto de los 70 por ahí, nos compraban un par de zapatos al año nada más, era para la Navidad. Ese era nuestro estreno, como decimos, ¿verdad? Un par de zapatos. Y ese par de zapatos nos tenía que durar un año entero. Pero había ocasiones que el invierno estaba duro, y quiera que no, en otros países no hay usted sabe que no anda uno en carro, anda uno en el camión, anda uno en el agua cuando está lloviendo, en la tierra, y bueno, el zapato se arruina rápidamente de mojarse, y etcétera, y todo lo que pasa, se empieza a despegar, a hacerse hoyos, etcétera. Pues me acuerdo, lo que quiero ver es esto, el sacrificio. Algunas ocasiones era como el mes de octubre, por ahí, ya el zapato, ya, como dijo alguien, usted pisaba un chicle, sabía qué sabor era, porque ya tenía hoyos abajo y tenía hoyos arriba. Así de que me acuerdo que mamá hacía un gran sacrificio de ir a lavar ajeno o hacer algo para poder traer algo a la casa y poderme comprar un par de zapatos, algo que nunca se me olvida. Y me acuerdo cuando llegaba diciembre, algunas ocasiones, me decía mi mamá, que te voy a comprar con mucho sacrificio otro par, porque este invierno estuvo mal, la temporada estuvo mal, pero vas a usar esos zapatos solamente para ir a la escuela, regresas, y esos zapatos que te compré, que estaban baratos, eran de la ADOC, no se me olvidan, ya no existe la ADOC, por cierto, ni la Incatecu, donde me compraron los zapatos a mí, que eran los más baratos, la Incatecu y la ADOC, ya no existen en esas zapaterías. Me acuerdo que ahí donde nos compraban, entonces me decía, esto es lo que vas a usar durante el día, etcétera, pero estos son exclusivamente para dominguear, como decimos, ¿verdad? Entonces ahí veía lo que es el sacrificio. Igualmente sucede en un hogar. Toda persona que quiere formar un hogar tiene que aprender a sacrificar, sabiendo, como le dije, los roles de cada uno, sabe qué es lo que tiene que hacer cada uno, pero entre medio también existe la palabra sacrificio, ve lo que uno tiene que hacer para que el otro pueda sobrevivir. Alguien dijo, ¿cómo hago yo para saber cuánto amo a mi esposa y cuánto sería el sacrificio que yo tendría que hacer? Alguien le contestó, cuando estés determinado a morir por ella. Si estás determinado a morir por tu esposa, es señal que ya la amas en realidad. Si yo le hiciera esa pregunta a los hermanos que nos están viendo, amigos, ¿usted ya está dispuesto a morir por su esposa? Si usted dice que sí en su pensamiento, es señal que usted ya aprendió a amar entonces. De lo contrario, usted sabe que está un poco difícil esa pregunta, y la respuesta más difícil todavía, ¿verdad? Ok, entonces eso es, aprender lo que hay un sacrificio. Como dice Efesios capítulo 5, versículo 25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Y la palabra ahí es un amor limpio, puro y sincero, porque nosotros usamos la palabra amar para muchas cosas. Por ejemplo, a veces decimos, consciente o inconscientemente, decimos, es que yo amo a mi perro, o yo me amo mi carro, me encanta mi carro, etcétera, o cosas materiales que decimos. Amar es que usted está ligado a eso que usted dice que ama, pero usted sabe que está ligado a un perro, pues como que no, ligado a un carro tampoco. Pero a veces uno usa esa palabra amo. De igual forma, cuando uno dice esa palabra, voy a amar, digamos, con su esposa, es que usted está ligado, usted está ofreciendo un sacrificio, un amor incondicional, donde estamos dispuestos a sacrificar nuestra misma vida por la vida de ellas. Ok, entonces, si yo le hice la pregunta a los caballeros, ¿usted ha aprendido a amar a su esposa, que está dispuesto
a dar su vida por ella. Ahora hagamos la pregunta también a las damas. Si a usted le tocara morir por su esposo, ¿usted estaría dispuesto a morir por él? ¿Ah? Entonces, funciona de los dos lados, ¿verdad? ¿Qué es lo que es? ¿Cómo debe uno aprender a amar? Y ese sacrificio es algo muy importante para poder entender. Mira lo que dice Juan capítulo 15, versículo 13. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida. Miren, nadie tiene un mayor amor que uno ponga su vida. Dando el ejemplo de lo que es amar en realidad. Imagínense que a su esposo o su esposa esté en las últimas y le digan que lo que necesita es el corazón para vivir. ¿Usted le donaría el corazón a su esposo o a su esposa para que ella o él viviera y usted entregaría su vida por amor y sacrificio a ella? A ver, está interesante la pregunta también, ¿verdad? El de entender. Entonces, de esto es lo que habla. Recuérdese, el amar, el sacrificio van de la mano los dos, donde uno tiene que aprender tantas cosas y negarse a muchas cosas y sobrepasar muchas cosas para poder entender lo que es esa palabra amar. Me acuerdo hace años atrás escuché una historia interesante, rápidamente se la reduzco. Este varón, su esposa no podía tener hijos y al fin tuvo una niña. Y dice que este varón se enamoró de esa niña y la amó de una forma increíble, que para ella, Arlene se llama, para ella Arlene era lo último, era como dice el dicho, donde pondré que el sol no te dé. Y a la esposa la empezó a descuidar, dice, la empezó a menospreciar. Él había crecido, dice, en un lugar de mucha humildad y ya estando en el área de Texas, dice que Dios empezó a prosperarlo y logró tener una finca con ganado y gente que trabajaba para él, etc. Se empezó a ser un hombre ganadero, un hombre próspero. Pero algo le sucedió a él, dice que él no entiende, que empezó a despreciar a su esposa, la hacía a un lado, no le prestaba atención, tanta cosa, tanto daño que le empezó a causar. Pero para ella su hija era todo. Lo que ella le pedía a Arlene, dice, Arlene, lo que quieras yo te lo doy. Y él se aseguraba que esa niña no le pasara absolutamente nada. Pero que me entiendan, lo que sucede es que un día a ella le empieza a doler la cabeza. Y entonces le tocan y tiene temperatura, dice. Pero durante o sea que a veces una temperatura dice, bueno, le damos un Tylenol y rapidito le puede bajar. Pero le dieron Tylenol y no funcionaba. Y llegó mediodía, ella se sentía muy mal, dice, y iba caminando y de repente como que se desmayó. Ahí sí ya se asustaron. Dice que él la agarró en su pickup y ella se quiso meter la esposa y la empujó. Le dijo, tú no vas, solamente yo voy. Y la agarró a la niña y se la llevó en el pickup corriendo al hospital de Texas. Al llegar al hospital la atendieron rápidamente, la metieron adentro y en cuestión de un par de horas, cuenta él, la niña muere. Y estando él en el hospital, dice que salen los doctores y le dicen, lo sentimos señor, hicimos todo lo posible, pero la niña murió. No sabemos de qué, le vamos a hacer la autopsia y entonces se va a decir de qué murió. Usted sabe el shock de recibir una noticia así, y especialmente él que amaba a esta niña. Y no estoy hablando de que no debe amar a los hijos. Quiero que entienda el punto al final. Entonces, él está en shock. Él no entiende qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Y entonces viene, él le dice, aquí está la funeraria, ellos le van a explicar a usted el costo, etcétera, y usted va a escoger lo que usted quiere, mientras que nosotros empezamos a preparar el cuerpo de la niña ya para entregarla al coroner's office y ya que le entreguen el papel de que fue que murió. Y él está todavía, como decimos, en shock, ¿no? En eso dice que su hermano de él estaba ahí adentro del hospital. Y cuando va saliendo lo encuentra y le dice a su hermano, ¿qué estás haciendo acá? Y él todavía está, como dicen, está confundido de todo lo que está sucediendo. Y entonces, como puede, le explica, traje a mi hija, tú sabes que estaba bien y de repente se me enfermó y te van a decir que murió. Y entonces dice que el hermano le dice, ¿no será que Dios te está hablando de algo que tal vez
tú hiciste, que no has recapacitado, tal vez porque él sabía la vida, porque trabajaba con él. Le dice, tal vez porque has tratado mal a tu esposa. Le dice, y ese no es el plan de Dios, que la trate de esa forma. Cosas suceden, quiero que entienda, que a veces uno no se puede explicar. Entonces cuando él le dice, pero ¿cómo tú me atreves a hablarme a mí enfrente de esto? Y miras que mi hija está tirada allá, y le dice él, ¿por qué no te arrepientes mejor? ¿Por qué no le entregas tu vida a Dios? Y aprendes a amar a tu esposa. Le dice, y entonces verás los cambios que pueden haber. Y entonces dice que él en ese instante, él sintió esa convicción. Y se arrodilló ahí en el hospital y le dijo, ora por mí, yo quiero entregarle mi vida al Señor. Mientras que su hija ya había muerto. Cuando ratito está orando, cuando escucha al doctor que empiezan a correr y se meten todos al cuarto donde estaba la niña, dice, y no sabían qué era lo que estaba pasando, y él asustado también, y dijo, ¿qué pasó? Y sale un doctor, le dice, es que algo está pasando en ese cuarto, le dice, y él más asustado todavía, y dice que cuando sale el doctor, le dice, mire, le dice, yo no sé qué pasó, pero la niña empezó a respirar otra vez. Y estamos tratando de ver qué es lo que pasó, si está bien, si sus órganos están funcionando, etc. La idea es que la niña vuelve a la vida otra vez. Entonces él pudo comprender lo que era amar a una persona. Entonces tuvo que aprender a amar a su esposa como debería de ser, y amar a su hija también como debería de ser. Lo que sucede es que en algunas ocasiones, como en muchos hogares, a veces se expresa más el amor hacia los hijos y a la esposa se hace a un lado. Y eso no es correcto. Los hijos se deben de amar, seguro que sí, pero debe de amar a su esposa sobre todas las cosas también. Porque igualmente como usted y yo, nuestros hijos son prestados. Un día agarrarán su vida y se irán, y usted se quedará con la señora, con la viejita, con la persona que pasará el resto de sus vidas. Y lo que usted y yo estamos plantando el día de hoy, lo cosecharemos el día de mañana. Entonces, eso es lo que sucede también, que en algunos hogares no funcionan tan bien por la misma razón, porque el papá quiere más a los hijos que a la esposa, o en algunas ocasiones también el desprecio hacia la pareja es lo que también trae problemas. Como la esposa puede ser exactamente lo mismo, puede decir, yo amo a mis hijos, a él a ver que se las arregle ahí como le hace. ¿Ve? Eso tampoco es correcto. La esposa debe aprender también que debe de amar sacrificialmente al esposo, y debe de amar a sus hijos también, seguro, porque son fruto de su vientre, pero no debe sobrepasar el amor que debe de tenerle a su esposo. El esposo es el hombre que Dios le dio, y él es el patriarca del hogar. Él es el que se encarga de dirigir, el que se encarga de dar la fundación. Entonces, en esa palabra amor, muchas veces podemos nosotros también confundirnos. ¿Ves? Podemos llegar a un extremo. ¿Ves? Me acuerdo años atrás, un amigo se compró una motocicleta, una Harley, y la estacionaba y le ponía su cover para que no le entrara el polvo, y cada vez que se lo quitaba lo doblaba bien, y le pasaba con una duster así para quitarle todo el polvito de plumas ahí, y le hacía, y bueno, y yo un día le pregunté, le dije, wow, yo creo que cuidas mucho tu motocicleta. Oh, sí, es que me dice, I love this motorcycle. Y yo por bromeando, le digo yo, déjame preguntarte algo, le digo, ¿qué amas más? ¿Tu motocicleta o tu esposa? Nunca se me olvida la respuesta que me dio. Me dice, that is a tough question, man. Me dice, es una pregunta bastante difícil, me dice. Le digo yo, ¿por qué es difícil? Le digo yo, ¿a quién amas más? ¿A la motocicleta o a tu esposa? I don't know, me dice, no sé, me dice, yo creo que quiero más a mi motocicleta que a mi esposa. Honestly, le digo yo, sí, me dice, honestly, yo creo que quiero más a mi motocicleta que a mi esposa. Le digo yo, desafortunadamente estás mal. Le dije, tú no puedes amar más un pedazo de metal que a tu propia esposa. Le digo, es más, le digo yo, ¿cuánto te costó la motocicleta? ¿Tú crees que vale más que tu esposa? Y mira que estoy conversando con él ahí, no para, no sé, de alguna forma, a veces, bueno, no sé, Dios tiene siempre planes que a veces uno no entiende.
Ve, mira, que estoy conversando con él me dice, ¿sabes qué? Me dice, acabo de realizar algo que tal vez nunca había pensado. Mi esposa me quiere tanto a mí. Dice que ella sabe que esto es un peligro, dice. Sin embargo, ella me donó el dinero para comprarme la motocicleta. Sacó de su 401k, me dijo, para poderme comprar esta motocicleta. Le dije, ¿qué te hace pensar eso entonces? Que esa mujer me ama en realidad. Le dije, ¿te das cuenta? ¿Cómo tú vas a amar más esto que tu propia esposa? Pero, una vez más, suele suceder más de alguna ocasión. Hay personas que se llegan a enamorar más de las cosas materiales que en realidad del ser que debería de amar, que es su esposa o sus hijos también. Y no entrar en tema también, como en algunas ocasiones yo he escuchado más de una ocasión. Cuando se habla de reverencia a los padres, se habla de que uno debe de honrarlos y ayudarlos en todo lo que uno pueda, pero no sobrepasar su hogar. Sin embargo, también ahí nos hemos equivocado y he escuchado más de alguna ocasión hogares donde dicen, es que mi familia es primero. Yo antes de casarme tuve papá y mamá. Todos tuvimos papá y mamá antes de casarnos, de una u otra forma, ¿verdad? Pero algunos confunden las cosas, ¿ve? Y le dan preferencia a la familia y descuidan su mismo hogar. Eso tampoco es bíblico, porque dice, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre, ¿ve? Y se unirá a su esposa, ¿ve? Para formar un hogar. No está hablando de un abandono, está hablando de dejar para formar un hogar. Y seguro, si hay posibilidades económicas de ayudar, ¿por qué no hacerlo? Pero su prioridad, su responsabilidad de cada uno, tanto del esposo como de la esposa, es el hogar primero, los hijos primero. Debe ser siempre así. Y si Dios bendice, y yo sé que va a bendecir, para que usted pueda ayudar a sus viejecitos, como decimos, hágalo. Pero nunca diga, es que mi papá es primero que tú, o mi mamá es primero que tú. Porque el día que usted hace eso, usted está lastimando profundamente a su pareja. Y eso no es correcto. Y sus hijos lo van a escuchar y lo van a ver. ¿Ve? Que tarde, que temprano, tal vez no se lo van a decir, pero lo van a estar guardando, lo van a estar guardando. Y va a haber un momento en que los hijos explotan de diferentes formas. Y por eso es que algunos terminan agarrando malos caminos, aunque usted no lo crea. Muchos terminan en lugares que no deberían de terminar o hacen cosas que no deberían de hacer, y es producto de que no se ha podido mantener un hogar. Eso es de suma importancia, amada iglesia, conocer los roles de cada uno y saber y entender cuál es el propósito y el plan de Dios. La próxima semana voy a hablar acerca de lo que es liderazgo en sí en un hogar. Vamos a orar en esta tarde. Miren qué rápido se nos va el tiempo. Vamos a orar en esta tarde y darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a todos los que nos ven a través de este programa, Señor. Pido que estas palabras y estos consejos que les he dado prácticos los puedan poner por obra, Señor, y bendecir sus matrimonios y así lograr salir adelante en medio de esta sociedad. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y amada iglesia, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios le bendiga en esta noche.